Estimados, ya, esta va a ser la clase introductoria al módulo 3 que tiene que ver con fisiopatología. Ya, la fisiopatología es una rama médica que se dedica al estudio de cómo funcionan las enfermedades, ya, dentro del cuerpo humano. Por lo tanto, es un área, una palabra que uno debería conocerla si se va a adentrar en el ambiente de los fármacos. La palabra fisiopatología es un constructo que está compuesto de dos conceptos, ¿ya? El primero va a ser fisiología, que ya sabemos un poquito a qué se refiere, que es el estudio del funcionamiento de los distintos órganos del cuerpo, y la palabra patología, que está referida a las enfermedades. Por lo tanto, fisiopatología es el estudio del funcionamiento de las enfermedades. En esta foto tenemos lo que uno vería al tiro como una reacción adversa a los medicamentos, ya que es parte de la fisiología de algunos procesos del cuerpo. Esto es lo que estamos viendo acá en un rash cutáneo, ya que puede ser producto de la ingestión de algún alimento o de algún medicamento. La fisiopatología, como había dicho anteriormente, es una rama de la medicina que permite explicar por qué se producen las enfermedades, cómo se producen y cuáles son sus síntomas. La fisiopatología describe la historia de la enfermedad y una vez ésta alcanzado al ser vivo se divide en tres fases. La primera fase, la fase inicial, luego viene una fase clínica y otra que se llama fase de resolución, en donde la persona puede sanarse, puede morirse, ¿ya? O puede hacer su enfermedad de tipo crónica. Por lo tanto, acá hay varios conceptos que hay que recordar, ¿ya? Hay que recordar qué era la salud, ya que estaba referido, ¿cierto?, al completo estado de bienestar físico, mental, psicológico, emocional, espiritual, ¿ya? Y no solamente a la ausencia de enfermedad. ¿Qué pasa cuando una enfermedad termina? ¿Ya? Hay que preguntarse qué caminos tenemos para seguir cuando nosotros nos enfermamos. Ojalá es que todos cuando nos enfermemos siguiéramos el camino de la recuperación espontánea, ya que esto se nos pase solo, que nuestro sistema inmunológico ya termine con la enfermedad sin que nosotros hagamos nada. Pero esto no es lo mismo, ¿ya? ¿Todas las enfermedades son iguales y siguen las mismas etapas? En teoría, sí. En la práctica, no. Todas las enfermedades son diferentes, ¿ya? Por ejemplo, si uno lleva esto al cáncer, el cáncer, siempre nos han hablado, por ejemplo, que tiene varias etapas en donde un cáncer es benigno y otro cáncer es maligno. El cáncer en sí, por ejemplo, tiene 4 etapas. Ya la 1, que es cuando está partiendo todo este proceso de la reproducción anormal de las células. La etapa 2, ya que se considera también benigna, en donde ya hay formación a veces hasta de tumores que pueden ser fácilmente extirpados, pero tiene una tercera y una cuarta etapa, ya en donde la tercera se habla de ramificación de estos tumores, ya cuando hablamos del proceso de metástasis, ya donde una célula cancerígena está en un tejido, por ejemplo el hígado, e invade a otro. Ya, por ejemplo, del hígado se va hacia pulmón, de hígado se va hacia hueso, ¿ya? Entonces ahí hablamos de la tercera etapa que viene como metástasis y es cuando hablamos nosotros de ramificación del cáncer. Esa etapa ya es maligna y generalmente eh, muchas soluciones a veces no tiene. Puede ser quimioterapia, radioterapia o exéresis, ¿ya? O remoción quirúrgica de los tumores solamente en determinados casos. Y tenemos una cuarta etapa, por ejemplo, que es la etapa terminal, en donde ya se habla que el paciente no tiene solución y solamente se pueden otorgar cuidados para que tenga calidad de vida, ¿ya? Y que su poco tiempo que le quede con este cáncer ya tenga disminución del dolor, ¿ya? Y un trato humanizado.
La fase inicial, ¿ya? Abarca siempre los primeros cambios que sufre el organismo desde el momento en que uno comienza la enfermedad hasta que se produce, por ejemplo, los primeros síntomas. Y acá viene mucho el ejemplo de la gripe. La gripe o el resfrío común, ¿ya? Siempre tiene un periodo de incubación de a lo menos de 14 días. Por lo tanto, desde que uno se contagió la gripe hasta que uno, por ejemplo, estornuda, ¿ya? O tiene secreciones, ¿ya? Se considera la fase inicial. Ya esta fase inicial, dependiendo de la etapa, puede ser diferente, ya dependiendo de la enfermedad también va a ser diferente. Ya hay gripe, ya dependiendo también del microorganismo que la produzca, hay gripes que son mucho más agresivas y otras que son, entre comillas, más leves. ¿Ya? La fase clínica comienza cuando la enfermedad empieza a mostrar sus síntomas característicos. Estos síntomas pueden aparecer repetidamente por episodio, incluso en graves crisis, ¿ya? Acá, por ejemplo, en el caso de la gripe, es cuando desarrollamos fiebre, malestar general, presencia de secreciones, tos productiva, ya fatiga muscular, dolor de cabeza en algunos casos, ya incluso puede haber episodios de fotofobia, ya en gripes más complicadas. Y se considera siempre que una enfermedad pasa a ser crónica cuando supera los 6 meses, ya cuando tiene una fase clínica sostenida. Y luego tenemos la fase de resolución, que tiene diferentes caminos o vertientes. Puede acabar con la enfermedad, ya, o esta puede pasar a ser crónica o puede pasar a ser terminal. Ya cuando nos referimos a acabar con la enfermedad es cuando uno se sana. Cuando la enfermedad pasa a ser crónica es cuando supera los 6 meses ya y dura toda la vida. Generalmente todas las enfermedades crónicas no se sanan. Ya, generalmente uno las puede tener compensadas, pero no se nos va a acabar por ejemplo, la diabetes o la hipertensión. Ya, eso es un error muy común de decir que yo antes era diabético y ahora no. Ahora yo lo que sí debería decir, yo tengo diabetes, pero tengo mi patología compensada, ¿ya? Por lo tanto, no estoy sufriendo de otros tipos de trastornos asociados a la enfermedad. Y también, por ejemplo, podría pasar a ser terminal, como el caso de muchos cánceres. ¿Ya? El diagnóstico prematuro y el conocimiento de la enfermedad es clave para que el sujeto no fallezca. Y esto se da en el caso siempre de las metástasis. Por eso, por ejemplo, en el cáncer de mama es tan importante la mamografía, ya en el cáncer cervicouterino es tan importante el Papa Nicolau, ya tener el Papa al día. Así que nunca dejarse estar. La fisiopatología es una de las ramas de la medicina más demandadas de hoy en día, porque la investigación médica para acabar con la enfermedad es una necesidad mundial. El estudio de la fisiopatología tiene un gran valor en la medicina y es una de las ramas más demandadas actualmente porque el control de las enfermedades es una consigna global, ¿ya? Todo el mundo anda investigando cómo detener las enfermedades. Por ejemplo, lo que pasa con el COVID-19, ¿ya? O sea, se quiere de alguna forma investigar cómo podemos detener esto. Los investigadores de esta área juegan hoy un papel crucial ya que cualquier avance que se realice puede ayudar a salvar miles de vidas. Todavía hay muchas enfermedades que son desconocidas y pese a que esta ciencia ha avanzado enormemente, en los últimos 2 siglos aún se tiene mucho camino por recorrer. Acá, una enfermedad muy conocida que no se sabe la cura, ¿ya? Que tampoco existe un tratamiento concreto para esto es el famoso Alzheimer, ¿ya? En este lado izquierdo de la foto podemos observar un cerebro normal versus otro cerebro, ¿ya? Que tiene un Alzheimer en una etapa avanzada, ¿ya? Y podemos ver cómo hay disminución de las áreas corticales en donde están las neuronas. Por lo tanto, podríamos decir que prácticamente el cerebro de la persona con Alzheimer se seca. Y por eso van disminuyendo tanto las funciones primarias en cuanto a la memoria y en cuanto
al tema de las actividades de la vida diaria. Y ya, para introducir un poquito en fisiopatología tenemos que conocer las famosas RAM, que significan reacciones adversas a los medicamentos. ¿Ya? Las reacciones adversas a los medicamentos se definen como un efecto dañino o indeseable inducido por un fármaco utilizado en dosis adecuadas como prevención o como tratamiento. De este tipo de reacciones que puede producir a cualquier tipo de medicamento, por más inocuo ya o por más inofensivo que se vea, a mí me puede producir una RAM. Van a ser de dos tipos, ya la de tipo A y la de tipo B. La de tipo A va a ser de características predecibles versus la tipo B que va a ser impredecible. Por lo tanto, las de tipo A, van a ser las que son más leves versus las de tipo A que van a ser siempre las consecuencias más graves. Las de tipo A engloban a las RAM que terminan un efecto adverso predecible y secundario a la acción farmacológica del medicamento. ¿Ya? Estas corresponden al 80% de las reacciones adversas y dependen de la dosis del medicamento y se relacionan con la acción del fármaco, ¿ya? Y se producen en sujetos normales. Pueden ser, por ejemplo, secundarias sobredosis, como ocurre con el paracetamol, que puede dañar el hígado, ¿ya? Por efectos colaterales, por ejemplo, el temblor que produce el albuterol, por efectos secundarios como la colitis pseudomembranosa o la diarrea pseudomembranosa secundaria, por ejemplo, con un antibiótico que se usa mucho, que es la clindamicina. Puede ser también causada por interacciones entre drogas, como la arritmia tipo torsión de puntas, que puede ocurrir a asociar feternadina y eritromicina, ya que no importa mucho para qué son. Pero de esto tenemos que saber que el 80% corresponden a las de tipo A y las reacciones son de carácter predecible y generalmente son leves, ¿ya? Acá, si bien hay cosas que podrían preocuparme, pero no me van a matar. Por ejemplo, un temblor no me va a matar. Una diarrea, si yo la atiendo a tiempo, tampoco me va a matar. Así que son reacciones de características leves. Versus las tipo B, que son las reacciones de tipo no predecible, ¿ya? Y que son independientes de la dosis y no se relacionan con los efectos farmacológicos del medicamento y se producen en sujetos susceptibles y determinan reacciones que son siempre más graves y que pueden comprometer la vida del paciente. Por ejemplo, hay reacciones debido a intolerancia al medicamento. Reacciones que son idiosincráticas, como en el caso de la cloroquina, que puede provocar anemia hemolítica en pacientes que poseen una deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ya, la cloroquina es un fármaco que se usa para tratar una enfermedad que se llama paludismo o la conocida más comúnmente como malaria. La malaria es transmitida por un mosquito, ¿ya? Inyecta un microorganismo que se va hacia el hígado, después va a toda la sangre, que es famoso Plasmodium, ¿ya? Este Plasmodium es un microorganismo que va a inducir, ¿ya? O se va a depositar, mejor dicho, en los glóbulos rojos de nuestra sangre. Entonces se reproduce, invade otro glóbulo rojo, se reproduce hasta que revienta el glóbulo rojo y va a invadir otros glóbulos rojos. Entonces genera una anemia de por sí. Entonces lo que quiere decir que sea una reacción idiosincrática es que supuestamente yo me estoy tomando este fármaco para combatir la enfermedad y el fármaco me está produciendo la misma reacción que tiene la enfermedad. Entonces no es muy común que pase, pero puede pasar. Y eso obviamente va a comprometer la vida de la persona. También hay reacciones alérgicas, por ejemplo con el caso de las penicilinas. Yo no tengo cómo saber si soy alérgico a la penicilina porque no hay un test cutáneo, un test endovenoso que me permita saberlo. Yo solamente sé que soy alérgico a la penicilina cuando ya he utilizado penicilina y he hecho una reacción adversa. ¿Ya? Por ejemplo, un shock anafiláctico, en donde todo el cuerpo pasa por una fase inflamatoria y la fase inflamatoria puede llegar hasta la vía respiratoria y ahí se cierra la vía respiratoria y se compromete el aporte de oxígeno.
¿ya? Y hay reacciones pseudoalérgicas en el caso de los medios de contraste, ya que se utilizan para generalmente obtener imágenes, ¿ya? Hay factores de riesgo para desarrollar alergia a los fármacos, ¿ya? Y acá tenemos lo que yo decía, el famoso test cutáneo, ¿ya? El test cutáneo, ojalá que fuera para fármacos, pero el test cutáneo es para detectar distintos tipos de alérgenos. Por ejemplo, esto puede ser kiwi, chocolate, plátano, plátano oriental, ¿ya? Y así. Generalmente es para alimentos. No existe actualmente un test que nos permita conocer a qué somos alérgicos precisamente por fármacos. Solamente lo sabemos cuando ya lo utilizamos. Un primer factor de riesgo para desarrollar alergia, ¿ya? Es la ruta de exposición, la dosis, la duración y la regularidad de la administración, ¿ya? Vamos a tener acá que tener en consideración la vía por cual es administrado, ¿ya? Generalmente la vía endovenosa es más rápida que la vía subcutánea o intramuscular, por lo tanto me puede producir mayor problema, ya, porque va a llegar el medicamento rápidamente y me puede generar un choque anafiláctico, ya. Y esto es importante, a mayor dosis, mayores van a ser las consecuencias. Si yo me expongo mal al medicamento, también. La edad y el género también condicionan, ya. Muchas veces se piensa que los adultos son alérgicos, ¿ya? Pero versus los niños no son tan alérgicos. Ya los niños desarrollan mucho menos alergia que los adultos porque han estado expuestos a muchos menos alérgenos, ya que son las cosas que generan la alergia. Los niños desarrollan menos reacciones adversas a los medicamentos que los adultos porque estos, como les decía, han recibido eh, mayor cantidad de drogas durante su vida. Los niños pueden desarrollar reacciones alérgicas cuando sufren alguna infección viral, por lo tanto, en presencia, por ejemplo, de rash cutáneo, que era la primera imagen que veíamos, se debe descartar esta posibilidad, ¿ya? En cuanto a género, son más frecuentes las mujeres. Los factores genéticos, ya, y aquí no los voy a hacer que lean todo esto, pero uno tiene que saber que hay factores que tienen que ver mucho con el ADN de cada persona que a uno lo predisponen a hacer reacciones alérgicas a determinado medicamento cuando esté administrado. Por ejemplo, el abacavir, ya que es una droga que se utiliza para combatir el virus de inmunodeficiencia humana, que es famoso VIH, ¿ya? Ha demostrado que hay gente que hace reacciones adversas solamente por tener determinado tipo de genes, ¿ya? La presencia de otras patologías, por ejemplo, a mí me hace ser más propenso a desarrollar alergia o incluso otro tipo de infecciones ya solamente por tener patología. Por ejemplo, este es el caso de VIH que se asocia a mayor tasa de reacciones alérgicas a medicamentos, en especial a medicamentos que se usan como preventivo, por ejemplo, para neumonía, ¿ya? Para este Pneumocystis jirovecii, ya que produce las neumonias en el paciente con VIH o con SIDA. Y las infecciones, por ejemplo, por el virus Epstein-Barr, ¿ya? Y la fibrosis quística también se asocian a mayores reacciones alérgicas debido a que los niños siempre están recibiendo medicamentos y además tienen una desregularización de la respuesta inmune. Y también tengo antecedentes de reacciones previas, ¿ya? Por ejemplo, una reacción desfavorable, una reacción alérgica a la administración de este famoso antibiótico que es la penicilina G-benzatínica o penicilina con benzatina que le llaman, ¿ya? Yo sé solamente que soy un alérgico a esta penicilina si yo me la he administrado antes. No tengo otra forma de conocerlo. Por lo tanto, hablando de fisiopatología de los fármacos, hay que conocer un poquito cómo funcionan, ¿ya? Esto para términos de prueba yo no se los voy a preguntar, pero es importante saber.
Ya tenemos tres mecanismos por los cuales un fármaco puede funcionar de alguna forma en el cuerpo. Puede ser lo primero por unión directa del fármaco ya a las células, ¿ya? Por ejemplo, la penicilina se degrada en determinantes antigénicos mayores y menores. O sea, eso quiere decir que la penicilina actúa directamente en la célula. Cuando el fármaco, nos vamos a la segunda, ya cuando el fármaco no es químicamente reactivo por sí mismo, se transforma en un heptaeno y se vuelve reactivo durante el metabolismo, ya como por ejemplo el sulfamethoxazol. Ya. Más allá de los nombres raros que salen acá, yo tengo que entender que a veces el fármaco me induce a que se produzcan otro tipo de productos en el cuerpo, ¿ya? Y esos son los que me hacen el efecto, ¿ya? Lo otro, ¿ya? Es por la famosa PI, ¿ya? Por interacción farmacológica, ¿ya? Acá dice que son drogas que al ser inertes se unen de forma directa al receptor de los linfocitos T y activan de forma directa a estas células. Esto quiere decir ya que algunos medicamentos activan nuestro sistema inmunológico y nuestro propio sistema inmunológico termina activando la célula y la célula hace la función, ¿ya? Por lo tanto tenemos estas tres formas, por unión directa, ¿ya? Por producción o transformación de los fármacos, ¿ya? O por interacción farmacológica. Es importante conocer fisiopatología de los fármacos de todos modos, ¿ya? Y acá les dejo un caso, y ahí esto es de Chile, ya que la distribución de los pacientes chilenos intoxicados con paracetamol según circunstancia de exposición, grupo de edad y sexo. ¿Ya? Y aquí hay que saber un poquito que el paracetamol es un medicamento comúnmente usado que produce daños entre órganos principales que van a ser siempre el estómago, hígado y riñones, ¿ya? Y generalmente uno no conoce las dosis como para intoxicarse. Por lo tanto, si uno conociera la fisiopatología de estos medicamentos, uno se tomaría la dosis correcta al tiro, ¿ya? Y es por eso que vamos a analizar un poquito este cuadro, ¿ya? Este cuadro nos entrega, si ustedes ven acá, la tasa de intentos de suicidio con paracetamol por intoxicación, ¿ya? Entonces vamos a tener acá que varios son accidentales y otros van a ser planeados, ¿ya? Si uno ve acá, en la etapa preescolar, ya es donde más aumentan los casos de intoxicación de tipo accidental y no hay mucha discriminación entre lo que es femenino y masculino, ya. Obviamente uno no tiene intentos de suicidio cuando es chico porque uno no asimila los problemas que tenemos cuando adulto, pero si acá vemos y avanzamos, ya hay una gran diferencia entre lo que es el adolescente y el adulto en cuanto a los géneros. Ya vemos que acá las tasas de accidente son mínimas versus que acá ya se empiezan a ver los intentos de suicidio. Y si uno ve acá el 179 que representa el 38% y el 167 que representa el 35,5% ya corresponde al género femenino. Y eso se explica un poco por el tipo de pensamiento que tiene lo femenino versus lo masculino. ¿Ya? Porque hay menos intentos de suicidios de hombre versus que hay más intentos de suicidio de mujeres. Es porque la mujer tiene un pensamiento que va ligado al proceso. En cambio, el hombre tiene un pensamiento que va más ligado a los objetivos. Por lo tanto, el hombre cuando decide matarse, lo hace. Por lo tanto, son menos los intentos de suicidio. En cambio, la mujer siempre se puede ir arrepintiendo en el proceso, ¿ya? Llama al pololo, le dice que se está matando, pero no era nada tanto. Toma pastillas, pero toma justo como para que a lo mejor llamar la atención de las personas que necesita que la tomen en cuenta en el momento, pero no se mata, ¿ya? Así que hay diferencias interesantes.
Y todo va de acuerdo a la fisiopatología que tienen estos medicamentos, que hay que conocerla. Eso, ¿ya? Vamos a continuar con la clase de fisiopatología de procesos que son importantes conocer en el cuerpo, ¿ya? Hasta luego.